¿Qué tal, amigos de los chules? Hoy estamos nuevamente con ustedes, nuevo lunes, lunes de inspiración, lunes de motivación, lunes chulos, como nos gusta a nosotros, después del éxito de la semana pasada con nuestro especial de gerente general. Ya decidimos, cada lunes le vamos a traer una profesión de inspiración para su futuro en esta nueva realidad, y hoy le traemos una figura increíble. Ya saben, yo soy italiano, me gusta la moda, y qué mejor de un fashion designer para hablar de moda con ustedes. Y hoy tenemos con Enchulando al Mundo una de las mejores fashion designers de Riviera Maya de México, nuestra amiga Ana Cabello. Ay, don Chule, cómo te quiero. Nosotros te queremos más. De hecho, si son fanáticos del canal, saben que nosotros vestimos alguna marca, de lo cual Ana es diseñadora. En el link siempre lo tendrán, pero hoy no estamos hablando aquí de las marcas, queremos hablar de el fashion designer. Entonces, primeramente, si nos puede dar una pequeña introducción de ti, don Chule, de ti, cómo empezó tu pasión por este mundo y qué te llevó a llegar aquí a Playa del Carmen. Wow. Bueno, pues qué padre que están aquí visitándonos en el Little Natuzzi, donde sucede toda la magia. Y, pues es un viaje bien loco porque yo llegué hace 20 años a Tulum. Yo soy originaria de Monterrey. El norte, del norte. la carne asada. Sí, pero dije no más. Entonces, en la vuelta por el mundo, llegué a trabajar en un spa en Maya Tulum. Long story short, me hice de una tiendita de ropa, que fue la primera tienda de ropa blanca en Tulum, la primera boutique, que se llamaba Subus. ¿De dónde empezó toda la onda tuluminante? Entonces, tú fuiste la responsable. No fui la responsable. Bueno, la verdad es que fue muy loco cómo empezó todo, porque después hice una marca. Yo me acuerdo manejar en mi buggy amarillo que tenía con 3 amigas, que éramos las regias, que abrimos un bar y luego pusimos la tiendita y nos íbamos en traje de baño en el buggy amarillo, y luego llovía y como no había techo, nos poníamos una bolsa de plástico. Ese fue el primer fashion, y nos íbamos al Mar Caribe. Y luego pasábamos por Don Cafetos y estaba toda la gente así súper importante y decíamos, esos eran los Illuminatis de Tulum, los que toman las decisiones. Y nada, empecé con la tienda de ropa. Cuando yo era chiquita, mi tía tenía ¿cómo se dice? Era modista y hacía vestidos de novia. Y yo lo veía y me encantaba, y veía los vestidos y las perlitas y los brillitos, pero yo no uso vestidos. Entonces lo puedo ver los vestidos en alguien más, pero no en mí, es muy loco. Y bueno, ¿cómo empezó todo? No sé, el universo me llevó hasta ahí. Pero ella tenía la espinita, ¿no? Pero ya dijiste. tenía la espinita, exacto. Entonces, estando en Tulum, cuando me dice mi amiga de Monterrey, abramos una boutique, porque yo trabajé en la boutique de Maya Tulum, era muy complicado los colores y dije, todo blanco. O sea, porque yo sí me imaginaba la playa y caminando como video de Julio Iglesias, vestido así con pantalón blanco, y decía, la gente quiere llegar a Tulum y vestirse toda de blanco y quitarse el brasier y estar como libres y quitarte el negro de Nueva York y no sé. Como la constricción del mundo, ¿no? Exacto. Hasta un cierto punto el blanco siempre es un color de pureza, de libertad, de limpieza. Exacto. Y es como, a lo final, ahorita sí se agarró luego la onda para hacerlo más fashionista, de la onda de Tulum, todos los vestidos. Aunque la mayoría son todos vestidos de negros ahora, ¿eh? Sí, pero bueno, eso yo creo que tiene que ver más con las fiestas y como la elegancia, ¿no? Para la música dark. Yo creo Para que fue música dark, por eso. exacto. No, nosotros siempre somos pro No, color. somos luz, color, blanco y pro brasier. También, eso a cada quien que le guste. Porque no todo el mundo le queda. No todo el mundo le queda el brasier, cada uno con su ropa íntima, lo que te guste. Si la quiere tener tela, si no... Eso es lo más importante, qué es lo que te guste y cómo a ti te hace sentir como empoderada, dirían ahora, ¿no? Que esa es la palabra nueva, ser una mujer empoderada. Pero bueno, el punto es ser feliz, o sea... Siempre, tiene que ser feliz. Y yo tengo una pregunta, entonces, a raíz de esto.
¿Qué hacías tú antes? Porque llegaste a Tulum y empezaste como a cambiar vida. ¿Y antes de esto qué hacías? Antes de eso, yo estudié Administración de Empresas Turísticas en el IRH en Monterrey y trabajé 8 años en American Express. Y entonces yo trabajé primero en la agencia de viajes y de ahí me brinqué a servicio de establecimientos. Entonces visitaba todos los negocios afiliados a American Express y que aceptaran la tarjeta y la prevención del fraude. Y de ahí viene toda como mi instinto de adentro, que es el servicio. Entonces, así brincándome un paso a la siguiente pregunta, que ya sé cuál viene, que te lo puedo leer en los ojos, que a mí lo que me apasiona de hacer vestidos es el servicio. O sea, me encanta ver a las mujeres contentas. Por ejemplo, tuvimos un trunk show en Puerto Aventuras este miércoles y entonces decirle, ¿te gusta ese vestido, reina? Pero te queda largo, te lo hacemos cortito. Ay, es que quiero un botón más. Le ponemos el botón, ¿sabes? Y entonces cuando alguien tiene una pieza hecha con sus necesidades, que eso es lo que me enseñó la escuela, ¿no? Que dices, bueno, mercadotecnia, administración de empresas turísticas, todo se vuelve al servicio, pero en el fashion. O sea, de hecho, yo realmente creo que el mundo sería mejor si todas las mujeres llevaran una prenda de vestir que las hiciera lucir radiantes. X, no importa lo que diga la moda, la Kardashian, quien sea, ¿no? No importa la talla, no importa el color. Talla. No, importa lo que tú eres, porque al final de cuentas, yo con mi camiseta negra me siento bien chida. Y entonces, y si yo y el pelo, yo te envidio el pelo. Bueno, Yo ya no Vikingo tengo. Ayer me rasuró y todas las mañanas le digo, chingado Vikingo, te pasaste. Y luego pasan 2 días y le digo, baby, ¿me rasuras otra vez? Sí, así funciona siempre. Yo también rapaba a Doña Chuletita. ¿Cuándo se rapaba el pelo? ¿Cuándo se dejaba? Ahora ya no. Entonces, me gusta mucho este approach porque es una forma de abarcar esta industria de una forma más consciente y más, ¿cómo puedo decir? Más humana, ¿no? Me viene de decir como un tailor-made al alcance de todos, ¿no? Porque a veces el hecho de hacer tailor-made se conecta con el ultralujo, con prenda súper exclusiva. Sí, súper caro. Eso no significa que lo que tú haces no sea exclusivo, al contrario, son diseños increíbles, pero la facilidad de la libertad de que pueda tener un cliente, claro, de venir contigo y decirte, oye Ana, me encanta, pero si podía hacer esto, es muy padre, porque una cosa que a veces es limitante de los artistas, lo digo yo como artista, es el ego, ¿no? Claro. El hecho de decir, no, esto lo diseñé yo y así se queda, ¿no? No, y te voy a decir una cosa, y lo más padre, y esta es la parte que más me gusta, es que Nairobi, porque yo tengo una Nairobi y no usa el mono anaranjado, que me encantaría, pero no es rojo anaranjado, el de la Casa de Papel. Rojo. Okay. Rojo. No usa el mono rojo, pero se llama Nairobi y ella es la sastre. Entonces, que en las cosas chiquitas dice, ay, es que me encanta pero lo quiero en este color, pero con una cinta de esta, pues lo hacemos, ¿no? Porque no tiene que ser muy complicado y como dices tú, no hay ego. O sea, yo estoy limitada, yo tengo mis fuentes de inspiración en todos lados, en Instagram, en Facebook. Bueno, en Facebook no, mentira, no tengo Facebook. No es tan fashionista Facebook. No es tan fashionista. Aparte ni le sé. En Natasha, mi hija, con los TikToks, ¿me entiendes? Que todo es inspiración. Y digo, ay, claro, me imagino una señora en el barbecue, en su casa el sábado, que se pone el romi así súper suelto, con un cinto, pero después dice la señora, ay, es que a mí no me gusta cómo se me ven los brazos, pero quiero la manguita hasta aquí. Ah, pues lo hacemos con la manguita hasta aquí. O sea, es como cubrir las necesidades de cada quien, ¿no? Como ser humano. Me encanta una moda preta por te a la puerta de tu casa, básicamente. Sí, no, mejor que vengan acá y nos pasamos bien padre y tomamos cafecito y todo. Sí, de hecho aquí estamos en donde sale toda la magia, la verdad que si le gusta pueden escribir en sus redes sociales, aquí van a estar. Me gustó todo, la verdad que yo tenía otras preguntas, pero a raíz de la conversación ya la cambié. Ok, Y, pero te quiero decir algo que platicamos antes de que entramos. Dime. Me parece bien importante que tenemos que seguir nuestros sueños. O sea, si tú no trabajas para tu sueño, vas a trabajar para el sueño de alguien más. Entonces como que todo se une, el decir, siempre he dicho esto, ¿no? Si tú pones una gotita de agua en una piedra, vas a hacer un agujero. Entonces stick to the fucking plan.
tic, 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 y te aferras y dices, funciona y tiene que ser eso. Entonces, no es como que, ay, bueno, sí, voy a hacer mi marca de ropa y me va a quedar en 2 meses y no ha funcionado, güey. No, yo tengo 10 años haciendo esto, 15, y después digo, bueno, y si dejo de hacer vestidos y me dedico a otra cosa, pues ya le invertí un chorro. Y me gusta hacer, o sea, me voy transformando dependiendo de las necesidades. Tenemos una marca de hombre también, tengo un socio espectacular, que esa es otra entrevista para la marca de hombre. Próximamente. Allá el link lo tiene, toda la ropa que me ven a mí viene de la marca de hombre, la verdad que bueno, nos encanta. Tú pones en los créditos el hashtag es. Claro, y quiero preguntarte, ¿cómo pudiste o cómo cambió entonces tu mindset desde lo que estabas haciendo antes de llegar acá y a cuando tú comprendiste que ya eras una fashion designer? Digo, tiene que haber estado un momento en lo cual dijiste, ok, soy fashion designer, y cómo tu approach mental cambió a raíz de esto. Pues yo creo que es la necesidad. O sea, cuando necesitas en verdad, que dices, fuck, no tengo dinero, y ahora qué hago, ese es el mejor momento en el que haces algo, ¿me entiendes? Te arremangas las mangas y dices, huevo, déjame, me invento otra cosa y lo saco hacia adelante. Pero volteas y dices, ¿pero qué he hecho? ¿Me entiendes? O sea, no me voy a poner a vender bienes raíces ahorita, que yo creo que sería muy buena, pero entonces todo el tiempo que le invertí, todo el amor, toda esta energía, se va a ir al carajo. Entonces, dentro de lo mismo que estás haciendo, dije, bueno, voy a ponerme a hacer y voy a buscar mi lado de servicio al cliente. Entonces voy a hacer vestidos que estén enfocados en las necesidades de cada persona, sin tener ego, sin decir es lo que yo quiero y quiero que sea así. No, sino es, ok, yo tengo esto, ¿cómo lo hacemos juntos para que sea mejor para ti? Hasta me viene de decirte que eres un personal designer. Un personal designer, me gusta, sí. No, porque sí, al final hagámoslo juntos, ¿no? Porque tú tienes una idea de base, pero el hecho de que cualquier diseño se pueda adaptar a la necesidad de cada individuo, claro, te lo hace hacer personal de verdad. Entonces eres personal designer. Me gusta. Y ¿sabes cuál es la otra cosa? Que no soy yo solita, que hay un equipo atrás, que es mi familia, con la gente que me encanta, que despierto en la mañana y digo, ay, ya me quiero ir a la oficina a tomar el café y estar con Joya, Luz, Mari, Nairobi, que todo el mundo pone su granito, José también, y que puede ser que tengo un sueño, pero luego me aterrizan y me dicen, ok, tiene que ser factible y tiene que ser rentable, porque tiene que dar dinero también, porque no nada más puede ser, ay, hago todo y después no se vendió, ¿no? Entonces es como, sí, tú me dices que te gusta y luego te digo, sí, don Chule, pero no te puedo hacer la manguita así porque hay que ponerle otro pedacito de tela que se abra así para poder doblar, ¿ya te pasó? Así sucede, pero yo soy uno de estos que sí me gusta modificar mucho las cosas, aunque de tu diseño muy poco, tengo que ser sincero, y me gusta esto que subrayaste, que la importancia del equipo siempre, porque solo no se va a ningún lado. Puede tener la idea mejor del mundo, pero necesita un equipo que te soporte, ¿ok? Sí. Entonces, más que equipo, una familia, una familia, banda, sí, una gente chida con la que llegas, abrazas y das besos, y tenemos como 5 minutos de voltearnos las sillas y chismear y mandarnos memes mientras trabajamos y sí, se pueden abrazar sin tocarse la cara, amigos. Sin tocar la cara, con distancia. Nos ponemos gel y nos abrazamos. Esto sí, el amor nunca terminará. Entonces, exacto, esto es importante. Va, amigos, increíble, qué bueno. Tenemos espacio para el último saludo final. Muchas gracias, Ana. La verdad que qué buena plática. Llegué con otra idea de cómo podría haber sido, pero qué bueno el desarrollo. Espero que le haya gustado, amigo. Dejen sus comentarios para abajo. Ana. Follow your dream. Follow your dream. Es lo más importante. Tú lo pusiste este cartel en Tulum, ya comprendía. Sí. Mis inspirados. Que te voy a decir una cosa. Ajá. La marca, bueno, no la marca, la empresa de hombre es Never Stop Dreaming SDRL de CB. Me encanta. Y es así, ¿no? O sea, que cada vez que alguien tenga que mandarnos una factura, diga, a huevo, never stop dreaming. Eso es. Así es. Aunque tenga que pagar impuestos. Aunque tenga que pagar impuestos, sí. No es malo pagar impuestos, amigo, no es malo. Entonces, ya se terminó el countdown. Vamos con lo último. Ya vimos, el secreto es, como siempre nos gusta decir, y por los días de los días vamos a repetirlo, tiene que tener pasión
y hacer mucho esfuerzo para ser exitoso, ¿correcto? Y constancia, eso es lo más importante, no dejarte caer cada mañana que dices, ay no, qué flojera hoy, no, vámonos, la gotita de agua, tic, 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 y hacemos el hoyo. A darle con todo, un pedacito al día. Me recuerda mucho del meme esto de la foto que se ve de el chico que está picando a la pared, ¿no? Y se para cuando le falta poco. Cuando le falta un pedacito, mientras sí. el que le pica siempre llega al gran tesoro. Entonces, amigos, si ya no tienen excusa, salgan al mundo a hacer lo que les gusta, lo que los apasiona. Que tengan una excelente semana. Nos vemos próximo lunes con otro profesional inspirador. Muchas gracias, Ana. No, gracias a ustedes, doña Chequen Chuletita. sus redes, gracias a doña Chuletita que grabó hoy como siempre y ahorita va a destruir el cochinito comprando toda la tienda. Sí. Chao amigos, hasta el próximo video y siempre listo para enchular el mundo junto. ¡Chao!